Gloria a Dios. Amén. Si queremos ir abriendo la Biblia, que vamos a leer en un momentito nada más, en el primer libro de Samuel. Y no voy a decir como siempre decíamos, mal, Patri, primera de Samuel, como si fuera una carta. Y no es una carta, es un libro. Es primer libro de Samuel, pero decíamos mal, por muchos años. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Y vamos a estar leyendo en un momentito nada más desde el versículo 1. A medida que lo vayan encontrando, vayan diciéndome amén y aprovechamos a saludar a cada uno de ustedes y a los que nos están mirando por el canal de YouTube. Les bendecimos y queremos decirles que hoy Dios nos va a hablar. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios nos va a hablar? Saben que el mensaje de hoy, como cada mensaje, no puedo decir que un mensaje es más importante que el otro porque todos los mensajes son de la palabra de Dios y toda la palabra de Dios es importante. ¿Cuántos dicen amén? Pero el mensaje de hoy es vital para que tú y yo podamos lograr vivir todo lo que Dios tiene y soñó para nosotros. ¿Cuántos están interesados en escuchar el mensaje de este día? Amén. Gloria a Dios. Si lo van encontrando, díganme amén. Saben que este mensaje me bendijo a través de un siervo de Dios, que no viene al caso ahora dar el nombre, pero es un siervo de Dios muy reconocido, está en Estados Unidos, al cual lo conocemos de hace muchos años. Personalmente lo hemos visto creo que 2 veces. Personalmente hemos hablado una sola vez con él, pero cada vez que escuchamos algún mensaje de él, alguna enseñanza, nos edifica y nos bendice. Y él bendijo mi vida a través de el tema de hoy, que el cual Dios me dijo, puso en mi corazón y me dijo, compartid este tema, hablad de este tema con la iglesia porque yo quiero hacer algo. Amén. Y yo creo que Dios quiere hacer algo. Dios nos habla de muchas maneras. Generalmente yo me pongo ahí con el Señor y Él me dice, ahora habla de esto y aquello directamente. Pero otras veces usa a otros siervos de Dios que bendicen mi vida. Y no solo me bendicen, sino que Dios dice, ok, compartí de este mismo tema, porque ese tema se lo di yo a Él y ese mismo tema te lo estoy dando yo a vos ahora. ¿Cuántos entienden? Es un tema de la palabra de Dios, no es de otro siervo, no es de nadie, sino que es un tema de la palabra de Dios. Pero me gustó mucho cómo este hombre de Dios explicó y analizó esta situación. Como siempre digo, Dios nos va a traer una palabra de transformación en esta noche. ¿Cuánto lo creemos? Así que vamos a leer, si ya lo tenemos entonces, el primer libro de Samuel, capítulo 18, del versículo 1 al 5. ¿Estamos listos? Vamos ahí. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Vamos a orar. Que Dios nos dé sabiduría en este día. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, venimos delante de tu presencia. Venimos a hablar delante, Señor, de tu Espíritu Santo, pidiéndote, Padre, ahora guía, iluminación, sabiduría para poder desarrollar esta palabra. Señor, ahora declaramos que tú vas a fluir en esta palabra y tú vas a hablar a cada uno de nosotros a través de esta palabra. Ahora abrimos, destapamos los oídos espirituales para que esta palabra entre y declaramos fe
en los corazones para que esta palabra aproveche en la vida de cada uno de aquellos que van a escuchar, aún aquí o en nuestro canal. En el nombre de Jesús decimos amén. En esta noche vamos a hablar de la historia de dos hombres. Vamos a hablar de Jonatán y su relación con David. Decí conmigo, David, el ungido. ¿Te animás a decirlo otra vez? David, el ungido. Y yo quiero desarrollar, o quiero que hablemos, o que analicemos acerca de esta relación que estaban haciendo entre Jonatán y el ungido David. ¿Sabe que algo estaba pasando en este capítulo 18? Pero ¿cuántos saben que antes del 18 viene el 17? ¿Amén? En el capítulo 17 hay una historia muy conocida por cada uno de nosotros y es la historia justamente de David y Goliat. Es la historia cuando nuestro héroe bíblico, por así decir, de esta noche, o el ungido David, derrota con una honda y una piedra al gigante, al paladín de los filisteos llamado Goliat. Y esto ocurrió, para ponernos un poquito en escena, cuando David tenía aproximadamente unos 12 años. Dicen los estudiosos que no podía tener 13 porque era considerado muchacho, y si hubiera tenido 13 ya sería considerado hombre. Aunque dentro de la cultura hebrea, hombre maduro era considerado a los 30. Por eso Jesús comienza el ministerio a los 30, el ministerio público. Pero a los 13 ya eran considerados hombres. Por eso se calcula que David tenía entre 11 y 12 años cuando enfrenta al poderoso gigante Goliat. Decí conmigo, era un muchacho, pero estaba ungido. Amén. Y todos conocemos la historia, cómo le quisieron vestir con ropas de guerra, le quisieron poner la armadura, darle una espada, y cuenta la escritura que David intentó andar con ellos, pero enseguida se lo quitó y dijo, denme a mí mi arma, denme a mí lo que yo he usado siempre, con lo cual Dios se ha valido para sacarme, protegerme del león, del oso y de todos los animales del bosque, porque él era pastor de ovejas. Amén. Él cuidaba las ovejas, los rebaños de su padre. Entonces, cuando se dio cuenta que toda esa vestidura real o de guerra, esa armadura, no le servía, instantáneamente se lo quitó, agarró la honda, agarró la piedra, y con esto simplemente tuvo la victoria contra el gigante Goliat. Si recordamos mal la historia, nos vamos a recordar que el pueblo filisteo estaba usando una estrategia contra el pueblo hebreo o judío. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo, militarmente, hablando de soldados, hablando de ejército, era más poderoso que el pueblo filisteo. Y eso el pueblo filisteo lo sabía. Entonces el pueblo filisteo no enfrentó directamente al pueblo de Israel con ejército y mostrando su poderío de hombres o ejército, sino que usó la estrategia de la intimidación. ¿Cuántos escucharon alguna vez esta palabra? Y la intimidación consistía en agarrar al más fuerte, al héroe, al campeón de los filisteos. Este era Goliat y era un gigantón de casi 3 metros de estatura, que la Biblia cuenta que su lanza pesaba no sé cuántos kilos, que la malla de su armadura, de su vestimenta, otros tantos kilos más. Y la Biblia se encarga específicamente para mostrarnos cómo funcionaba la intimidación, de mostrarnos la grandeza humana, física de este paladín. Y dice la escritura que este paladín salía día a día e intimidaba al pueblo de Israel. Y les decía,
Este es nuestro campeón. Saquen a ustedes ahora a su campeón. Que si su campeón vence a nuestro campeón, ustedes vencen. Pero si nuestro campeón vence a su campeón, nosotros vencemos. Y si leemos en el capítulo 17, podemos ver cómo nos muestra que el pueblo de Dios estaba en un gran ¿qué? Un gran temor. Y estaban atemorizados al ver el campeón, al ver esa intimidación, se habían atemorizado. ¿A qué te recuerda esto? Esto de la intimidación. Porque tu enemigo y mi enemigo, ¿quién es tu enemigo? Satanás, las huestes espirituales, los demonios, ¿son nuestros enemigos o no? ¿Sí? Pero actúan de la misma manera, porque el diablo sabe que el que está dentro tuyo es mayor que él. ¿Sí o no? Él lo sabe. Y él no viene con la banderita así diciendo, aquí estoy, yo soy Satanás, pero ya sé que me podés derrotar porque Cristo es más grande. No, no, no. Él viene con intimidación. Y él levanta un gigante. Amén. Él levanta un gigante para que se te plante delante tuyo y te tenga en gran temor. Y lamentablemente muchas veces creemos a esas intimidaciones del diablo y el diablo nos vence, gana batallas. No digamos que gana la guerra, pero gana batallas, gana terreno. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos engañar por la intimidación. Muchas veces no nos damos cuenta que somos los ungidos de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta que la unción del Santo está en nosotros, que la autoridad de Dios, que la sangre de Cristo está sobre nosotros y nos dejamos intimidar. Pero en esa situación había un ungido que era un muchachito de 11, 12 años llamado David. El cual, si ustedes analizan la escritura, se van a dar cuenta que se enojó. Se enojó cuando vio semejante intimidación. A veces nos tendríamos que enojar, pero no contra tu esposo, no contra tu esposa, no contra tu suegro, no contra tu suegra, no contra tu hermano en la iglesia, no contra tu compañero de trabajo. Nos tendríamos que enojar, pero contra aquel que está intimidando. Porque David se enojó. Y no digo que habrá dicho insultos porque no lo creo, pero una cosa sí dijo. ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Se enojó, se levantó y lo desafió. Y dijo, ¿pero quién es este? Porque estaba ungido. Tú tienes toda la autoridad porque estás ungido. Solo tenés que creerlo, solo tenés que vivir en esa unción. Tenés toda la autoridad para levantarte en contra de tu enemigo y decirle, pero ¿quién pensás que sos? Si mi Cristo te venció en la cruz del Calvario, fuera de aquí. Tenés toda la autoridad. Pero ese pueblo no se había dado cuenta y no la tenía. Y tenía que aparecer un muchachito ungido de 12 años que se plantó delante del gigante. Y no solo con la piedra y la honda lo tumbó, sino que una vez que el gigante cayó, ¿qué hizo? Con su misma espada le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza. ¿Y qué más hizo David después? Agarró la cabeza de los pelos. ¿Cuántos se pueden imaginar esta situación? Una cabeza recién cortada. Pero es verdad. Fue así. Hay sangre, hay un montón de cosas. Pero él la tomó con sus manos. ¿Y a dónde fue? Fue a presentarse con la cabeza delante de ¿quién? Delante del rey Saúl. Con la cabeza de aquel que había estado subyugándolos, atemorizándolos por tantos días. Un niño de 11, 12 años delante del rey, con la cabeza parado delante del rey. ¿Saben que Saúl siempre fue medio despistado? Saúl nunca supo bien dónde estaba parado. Saúl ya sabía quién era David porque antes de que David matara al gigante ya había tenido contacto con David.
Pero aún así, yo creo que en ese momento Saúl estaba temblando. Y le pregunta, ¿quién eres? ¿Quién es tu padre? Le pregunta a David. Y David dice estas palabras: soy hijo de Isaí, de Belén de Judá. Y acá comenzó el problema, y ahora te voy a explicar por qué. Acá comenzó el problema. Aquí a Saúl se le habrán temblado las piernas. ¿Saben por qué? Porque él era rey, pero todos, él y todo el pueblo sabían que el rey de Israel no vendría de ninguna tribu, sino que el rey de Israel iba a venir de Judá. Y Saúl era de Benjamín. No solo él lo sabía, sino todo el pueblo. Es más, yo creo que en su corazón Saúl sabía que él era un rey dentro de la voluntad permisiva de Dios. Porque Dios quería ser rey él, de su pueblo, todos sabemos. Pero el pueblo comenzó a clamar, queremos rey, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Tal así que Dios dijo, ok, ahí tienen rey. Y fue Saúl. Pero no era la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Saúl sabía en su corazón que él era un rey ilegal. Saúl sabía en su corazón que era, pero no era rey. Y ahora tenía a un muchacho de 12 años observando la unción que tenía, que él no tenía, con la cabeza del enemigo en sus manos, y lo había liberado, no solo a él, a todo el pueblo, de todo ese oprobio. Seguramente Saúl pensó, este puede ser rey. Porque con esa unción, y si a los 12 años hizo lo que ninguno de mis hombres, ni yo, que somos hombres maduros, adultos, fuertes, preparados en batalla, ninguno lo pudimos hacer. Y este niño con 12 años, ungido, lo hizo, cuidado. Y encima viene de Judá. Saúl seguramente habrá dicho, este puede ser rey. Y comenzó a temblar por su posición. ¿Cuántos recuerdan que si analizamos la Biblia, de ahí en adelante comenzó una persecución de Saúl hacia David por envidia hasta quererlo matar? Por eso estoy hablando lo que estoy hablando. Saúl era de Benjamín. Él sabía que no era un rey legítimo, pero ese niño ungido era de Judá. Y encima había hecho una hazaña pública que ni él ni sus hombres fueron capaces de hacer. Pero algo pasó aquí. ¿Por qué te conté este capítulo? Porque el 18 arranca diciendo de lo que pasa entre Jonatán y David. Jonatán lo vio, porque el 17 comienza diciendo, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar, y ya aparece en escena Jonatán, ¿sí? Jonatán vio todo esto. Jonatán vio que un muchacho de 12 años se había parado ante el enemigo. No solo lo había matado, sino que, escuche bien, primero le había profetizado. Porque antes de matarlo le dijo, hoy mismo, escúchame bien, hablándole al gigante, Dios te entrega en mis manos. Y no solo le profetizó, sino que después cumple la profecía que soltó. Jonatán abrió los ojos y dijo, este tiene unción. Este es diferente a mi papá. Este tiene unción. Dijo Jonatán, la prueba
la cabeza del enemigo en la mano y la profecía cumplida. Inmediatamente algo pasó entre Jonatán y David. Vamos a leer el versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, ¿qué dice? El alma de Jonatán quedó ligada. Quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán, ¿cómo dice? Como a sí mismo. ¿Saben que la palabra ligada quiere decir entretejido o entretejida? La palabra ligada también quiere decir algo más. Quiere decir, viene de la raíz de la palabra conspiración. Conspirar. ¿Cuántos saben lo que es una conspiración? Pero para que haya una conspiración, vamos a suponer, de dos personas en contra de algo, esas dos personas tienen que estar unidas, entrelazadas, tienen que estar con el mismo objetivo, tienen que estar con la misma idea, tienen que estar con la misma visión, están unidos. Y desde ese momento, el alma de Jonatán se ligó al alma de David. ¿Saben que conspirar viene también de el mismo respirar? Conspirar, el mismo respirar, el mismo soplo, la misma unción, el mismo pensamiento, las mismas metas. El versículo 4 dice, y Jonatán, escuchen, se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Estaba diciendo muchas cosas en ese acto. El manto es lo que en esa época distinguía a las personas de su realeza, de su vestidura real. Jonatán era supuestamente el sucesor al trono de su padre. Pero con esa actitud Jonatán estaba diciendo, no quiero ser rey, toma mi manto. Toma mis armas, que sabés que le estaba diciendo, contigo no peleo más. Me rindo, toma mis armas, toma mi espada, toma mi arco, toma mi manto, toma la ropa, toma todo. Porque he hecho una alianza contigo. Mi alma se ha ligado a la tuya. E hizo algo más, Jonatán. Versículo 3. E hicieron, escuchá, pacto, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Hizo un pacto con el ungido. Quiero hablar en esta noche de los 3 pactos que hizo Jonatán con David y algo más después de los 3 pactos. ¿Cuántos queremos saber acerca de esto? Amén. Primer pacto, gloria a Dios. Su alma queda en una conspiración, ¿sí? Con David, unidos, ligados, como dijimos, mismos planes, mismas metas, misma unción. Aplicación, ¿cuál sería la aplicación a nuestras vidas? ¿Cuántos hemos hecho pacto con el ungido? ¿Quién es el ungido? Él es el ungido. Si no lo hemos hecho, hacelo. Un pacto de alianza. ¿Cuántos sabemos que Él venció al enemigo? Y la mayoría, cuando nos hemos enterado lo que Cristo ha hecho, hemos dicho, pero Señor, quiero hacer pacto contigo. Tú eres el que venció al enemigo. Señor, tú eres el que le quitó la llave de la muerte. Señor, tú eres el que me promete vida eterna. Señor, tú eres el que me da libertad. Quiero hacer pacto contigo. ¿Cuántos quieren hacer pacto con el ungido? Segundo pacto. Eso está en primer libro de Samuel también, pero en el capítulo 20, versículo 14. Si me acompañan, vamos para ahí. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 14.
Como te decía, sabemos que Saúl había comenzado, ¿qué cosa contra David? Una cacería, una persecución. Quería matarlo a David. Entonces, en el versículo 14 del capítulo 20, le dice Jonatán a David: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Si leen el versículo anterior, está hablando de que si él se enteraba de que el padre lo estaba buscando o algo, él le iba a avisar a David para que el padre Saúl no lo matara. Entonces lo que estaba haciendo Jonatán con David estaba haciendo un pacto de protección. Estaban protegiéndose mutuamente. Él sabía que el padre lo buscaba para matar. Entonces le estaba diciendo: protejámonos. Protejámonos mutuamente. Yo te voy a avisar si mi padre te busca. Pero tú me vas a cuidar si yo vivo. Cuando todo esto termine, vas a hacer misericordia a mí. Porque cuando todo eso terminara, la casa de Saúl iba a ser raída. Pero Jonatán se había encontrado con el ungido, con el futuro rey de Israel, el rey David. Y él lo sabía. Entonces estaba haciendo un segundo pacto. El primer pacto fue un pacto de alianza. Contigo, me alío contigo, uno contigo. Contigo, Señor Jesús, quiero caminar. Contigo te reconozco porque solo tú me das palabra de vida eterna. Porque solo tú salvas, porque solo tú sanas, porque solo tú restauras. Quiero que estés conmigo, quiero vivir para ti. Primer pacto, ¿cuántos lo hemos hecho? Ese ya lo había hecho Jonatán. Ahora estaba haciendo el segundo. Señor David. Y nosotros decimos: Señor Jesús, ten misericordia, protégeme en lo que resta de mi vida. Cuídame, camina conmigo. Líbrame de mis enemigos. ¿Sí? Pero en el versículo 15 al 17 sigue diciendo: y no apartarás tu misericordia, escuchen, de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado, escuchen, uno por uno los enemigos de David. Esto estaba diciendo Jonatán, el hijo de Saúl, de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Jonatán sabía que David vencería, porque le dice: cuando cada enemigo tuyo, David, sea vencido. Él ya sabía que el ungido iba a vencer. Acuérdate que mi nombre y mi casa no sean raídos de la tierra y hallemos misericordia. Estaba haciendo un pacto, su casa, con el ungido, con la casa del ungido. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho pacto con Dios? Le hemos dicho: Señor, acá está mi casa. Señor, acá está mi familia. Señor, acá están mis hijos. Señor, acá están los descendientes de mis hijos. Señor, acá yo me paro y no importa lo que los antecesores a mí hayan hecho, yo en mi familia me paro, me planto y corto toda la maldición que venía de antes y anuncio y comienza una nueva etapa unida ahora, mi casa, a Dios. Eso fue lo que hizo Jonatán. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Y hemos unido nuestra casa a Dios. Y nos hemos encargado, hasta donde Dios nos da luz, de que aún los demonios generacionales y todo lo que pueda haber afectado a nuestra familia y en lo que Dios nos siga dando luz, en cortarlo, ponerle un stop. Porque ahora mi casa está ligada a Dios, al ungido,
¿Me van siguiendo hasta aquí? Este fue el segundo pacto. Hace pacto con las generaciones siguientes. Un pacto diferente por su casa. Ahora vamos al tercer pacto. Le dije que eran 3. Está en primer libro de Samuel, capítulo 23. Versículo 15. Este está bueno. ¿Cuántos me van siguiendo en esta noche? ¿Cuántos no se están durmiendo esta noche? Amén. Gloria a Dios. Si lo tienen, díganme amén. Versículo 15 del capítulo 23 del primer libro de Samuel dice: viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, seguía persiguiéndolo, se detuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Vino a ver a su amigo, vino a ver a quien él había ligado su alma. Y vino a fortalecerle en Dios. Pero escuchen de qué manera le fortalece. Escuchen la declaración. Versículo 17. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Ahora escuchen esta, y yo seré, ¿qué dice? Segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto, otra vez, acá está el tercero, delante de Jehová. Y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Es la primera vez que Jonatán le llama a David rey. Él sabía que era el futuro rey, pero es la primera vez que en una palabra de ánimo, en una profecía, le dice: no temas, la mano de mi padre no te tocará, porque tú reinarás en Israel. Él ya lo sabía, él sabía que era el ungido, por eso había ligado su alma a él. Primer pacto. Por eso había ligado su casa a él. Segundo pacto. Ahora estaba haciendo el tercero y le estaba diciendo: yo sé que vas a ser rey, pero yo no voy a ser rey. Yo voy a ser tu segundo. Esto me habla de dos cosas. Las dos son importantes, aunque yo voy a resaltar una. Pero sí me hablan lo que es el discipulado y la postura de un discípulo. Y todos tenemos claro esto. Y lo hemos enseñado muchas veces, que para que Dios nos promueva como primeros, tenemos que primero ser un buen segundo. Porque a Dios le agrada esta manera. No es una manera de hombre, sino de Dios. Ahora, Jonatán tenía esto claro. Pero aquí la palabra segundo, aparte de tener este significado, tiene un significado mayor. Si buscamos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esa palabra segundo está usada en una raíz hebrea que significa réplica, doble o copia. O sea que Jonatán le estaba diciendo a David: David, no tengas miedo. David, mi padre no te va a alcanzar. Vas a reinar y yo voy a ser tu doble. Y yo voy a ser tu copia. Yo voy a ser tu réplica. ¿Cuántos se acuerdan las palabras de Pablo? Hermanos, imítenme, porque yo imito a Cristo. ¿Sabe que nosotros como pastores tenemos que tener cuidado? Cada cosa que hacemos, cada cosa que decidimos, aún correcciones que podamos hacer, o ministraciones que tengamos que hacer, siempre tratamos de fundamentar en cómo Jesús hizo. Siempre, porque hemos decidido años atrás también hacer este tercer pacto como hizo Jonatán. Señor, quiero ser como tú. Quiero ser un doble tuyo.
Quiero ser tu copia. Quiero ser una réplica. De eso se trata. ¿Saben lo que significa cristiano? Pequeños Cristos. ¿Por qué Pablo podía decir imítenme? Porque yo imito a Cristo. Porque esa es la base del Evangelio. Porque tú y yo tenemos que lograr ser imitadores de Cristo. Entonces cada cosa que vamos a hacer, cada cosa que vamos a pensar, cada cosa que vamos a decidir, cómo vamos a actuar, cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer, tiene que fundamentarse en nuestra réplica original, que es Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Jonathan dijo, tú eres un ungido, serás rey y yo seré tu copia. ¿Cuántos quieren ser copia del ungido? ¿Saben que aquí se terminaría el mensaje si fuera un mensaje normal? Aquí se terminaría el mensaje porque hablamos de la vida de Jonatán, del ejemplo de Jonatán, todo lo correcto que hizo Jonatán y haríamos un llamado. ¿Cuántos quieren ser como Jonatán? Aquí se podría terminar el mensaje si fuera un mensaje normal a los que a veces se escuchan. Pero yo quiero ir un poquito más allá. ¿Cuántos queremos ir un poquito más allá? ¿Amén? Yo no quiero que se termine aquí porque la parte mejor todavía no vino. Esto está bueno, pero la parte mejor todavía no vino. Porque yo creo que en esta entramos la mayoría. La mayoría quizás ya hemos hecho, o algunos no, si no lo hiciste lo podés hacer. Pero la mayoría hemos hecho estos 3 pactos. Con Cristo, de estar ligados a Él por el resto de la vida. De ligar nuestra casa y nuestros descendientes a Él. Y de querer ser una réplica de Él. Son pactos, son deseos en el corazón, son a veces oraciones. Cuando yo hablo de pacto, no estoy hablando del tipo de pactos que hoy se anda predicando, dando vuelta por ahí, sino que pacto es una decisión en Dios. Y quizá muchos de nosotros ya hemos decidido estas 3 cosas. Jonatán lo hizo. Dijo, este tiene unción. Y lo primero que hizo fue, se alineó. Se alineó con el que tiene unción, que es Jesús. Lo primero que hizo. Lo segundo que hizo, pensó en sus descendencias. ¿Cuántos no pensamos en nuestros hijos, nietos y descendientes? Y lo único que queremos es que sirvan a Dios y que estén con Él y que también vayan al cielo con nuestro Dios. Y lo tercero que hizo es, dijo, Señor, yo sé que tú eres el rey, yo sé que tú mandas, yo sé que tú diriges, yo sé que tú ordenas, pero quiero ser tu copia. No puedo dirigir, no puedo ordenar, porque tú lo haces, pero quiero ser tu copia. Y aquí terminaría el mensaje, gloria a Dios, ¿cuántos quieren ser como Jonathan? Pero vamos a ir un poquito. ¿Sabes por qué? Más allá. Porque aunque Jonathan hizo todo esto, escuchá lo que te voy a decir, no pudo ver sus sueños cumplidos. Ninguno de estos 3 pactos él los vio cumplirse. Escuchen, porque aquí hay algo tremendo. Él hizo 3 tremendos pactos. Estar siempre ligado a David, ligar su descendencia y ser una réplica. A los días, Jonathan muere en batalla, junto a su padre en el campo de batalla peleando junto a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 1 y 2. Miren, dice, yo lo busco, ya lo tengo aquí. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa
hijos de Saúl. Aunque hizo todos estos 3 pactos, aunque tuvo un corazón recto, correcto, nunca fue el segundo de David. Nunca se sentó a la mesa del rey David. Nunca vio a su descendencia, a su familia, ver cómo el rey David hacía misericordia. ¿Saben por qué? Porque nunca dejó a Saúl. Nunca dejó a Saúl. Solo quedaron 2 cosas de Jonatán. Escuchen. Una canción que David le cantó y un hijo discapacitado de 5 años. Eso fue todo lo que quedó de Jonatán. Un hombre que había hecho pactos con Dios. Un hombre que había reconocido la unción. Un hombre que había reconocido al ungido y se había alineado en un pacto. Un hombre que había entendido que su familia necesitaba también ser libre, que su familia necesitaba estar protegida por Dios y alinea a su familia. Un hombre que en su corazón deseaba ser el segundo de David. Pero un hombre que nunca lo logró. ¿Por qué? Porque nunca dejó a Saúl. Y cuando fue a pelear con su padre, murió. ¿Saben que podemos hacer 5.000 pactos? Escuchen. Podemos hacer todos los pactos o decisiones delante de Dios que queramos. Podemos hacer todas las oraciones que tú y yo podamos pensar. Cientos, y hay oraciones de liberación, oraciones de renuncia, oraciones de lo que sea. Cientos. Podemos recibir 500 profecías y palabras de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Podemos ser fieles a los cultos. Pero si no dejamos a Saúl, no vamos a ver toda esa gloria manifestada que Él soñó para nosotros. El que no deja a Saúl y sale a pelear con Saúl, muere. Anotate esta. El que no deja a Saúl y sale a pelear a la batalla con Saúl, muere. Porque todo lo de Saúl en la Biblia tiene que ver con lo que hoy en nosotros la carne. Todo lo de Saúl en la Biblia tiene que ver con la carne. Creemos que un pacto, una oración y ya está. Falta lo que le faltó a Jonatán. Dejar a Saúl. Él fue un rey, Saúl, que intentó reinar con la carne. Escuchen. Cuando Saúl estaba aburrido, dijo, tráiganme, escuchen, tráiganme músicos que toquen bien. Ese es el espíritu de Saúl. Traigan músicos que toquen bien. Pero el espíritu de David es, traigan adoradores que adoren en espíritu y en verdad. El reinado de Saúl fue un reinado en la carne, un rey que obligaba a los hombres a ser parte de su ejército. El espíritu de David dice que Dios añadía hombres continuamente al ejército de David. Voluntariamente añadía. Iban ellos, no los tenía que obligar, iban. ¿Cuántos podemos ver la diferencia?
Saben que Saúl ni le importó dónde estaba el arca del pacto, que ahí moraba la presencia de Dios. Ni le importó. En cambio, David, cuando llegó al lugar donde incluso podía él edificar su palacio, su casa, lo primero que dijo: aquí hay que traer ahora prioridad el arca de la presencia de Dios. Y la instaló en su patio. 24 horas del día, la gloria de Dios en su casa. El espíritu de Saúl dice: vivamos por la carne, hagamos según nuestras fuerzas, busquemos los beneficios que la carne quiere. El espíritu de David dice: busquemos primero la gloria de Dios y lo demás será todo añadido. ¿Cuántos ven la diferencia? Saúl fue un rey que cada mandato que Dios le dio lo desobedeció. Cuando tenía que aniquilar a todo el pueblo conquistado porque era un pueblo pagano y costumbres paganas, a él le dio lástima lo mejor del pueblo, lo mejor, y guardó, no destruyó. Desobedecía al ungido. Cuando el profeta de Dios le dice a Saúl: espérame aquí con el pueblo que yo voy y vuelvo en 7 días, y cuando yo vuelva vamos a hacer el sacrificio a Jehová. Cuenta la Biblia que el tiempo pasaba y no llegaba el profeta de regreso. Entonces el pueblo comenzó a presionar a Saúl y se le desertaban. Entonces Saúl tuvo miedo y en vez de pensar que lo mejor era obedecer al siervo de Dios, dice la Biblia que locamente actuó. Y aunque él no podía, porque no tenía la autoridad para hacerlo, ofreció sacrificio a Jehová. Cuando volvió el profeta, le dijo estas palabras: Saúl, locamente has hecho. Hubiera sido rey de Israel por siempre, pero Dios te ha desechado. Saúl fue un rey que se manejó con la carne. David era un ungido que obedecía a Dios. El mensaje hubiera sido, y ya vamos terminando: ¿cuántos quieren ser como Jonathan? Un corazón así. Y hubiéramos hecho un llamado al altar para ser como Jonathan, pero no. Porque Jonathan, gloria a Dios que tuvo un corazón correcto, gloria a Dios que distinguió la unción, gloria a Dios que se alineó con Dios, gloria a Dios que alineó su familia, gloria a Dios que tenía en su corazón ser una réplica del ungido, pero de nada le sirvió porque nunca dejó a Saúl. ¿De qué nos sirve cualquier pacto, oración, profecía, si cuando viene el ungido y nos dice deja esto, no lo dejamos? Si en nuestra vida sigue reinando la carne, porque la batalla con la carne va a estar siempre. Hasta que nos vayamos con Cristo, la batalla con la carne va a estar. Es parte del viejo hombre, pero tú y yo lo tenemos que poner bajo nuestros pies y no dejar que se levante. Y que cuando se quiera levantar, pese más obedecer al ungido que hacerle caso a nuestra carne. Porque es ahí cuando queda sin efecto todas las profecías, todas las palabras, todo lo que podamos haber recibido, queda sin efecto hasta que tú y yo muramos. Hasta que tú y yo podamos dejar a Saúl. Jonathan lo tenía todo. Si hubiera dejado a Saúl, ya no hubiera ido a pelear. Él lo había distinguido, dijo: la unción está ahí, no está en mi papá. Mi papá no tiene unción, la unción está en David. Por eso comenzó a alinearse. Pero no le bastó para la decisión final de decir: voy a estar con el ungido y ya voy a dejar a Saúl. Dios tiene planes para tu vida, amado hermano y hermana. Dios tiene ministerios, Dios tiene propósitos, tiene sueños. La mayoría de nosotros hemos recibido palabras de lo que Dios quiere hacer. Pero no las vamos a poder vivir
si no logramos dejar a Saúl. Vamos a ponernos de pie en esta noche.